Cordial saludo. El propósito del presente proyecto es presentar un modelo de transporte inteligente en donde se integren tecnologías como la IoT, la Big Data y la IA, cuya finalidad es lograr que el sistema de transporte sea más eficiente en cuanto al consumo de combustible y en los tiempos de desplazamiento en las diferentes rutas, así como contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente por medio de la reducción de partículas de CO2. Entonces, el objetivo general del proyecto sería el de optimizar las rutas de transporte de carga y de pasajeros, minimizando los costos operativos y el impacto ambiental. Para ello, a continuación voy a describir los tres objetivos específicos. El primero sería el de reducir el consumo de combustible mediante la detección temprana de picos de gasto y el ruteo dinámico basado en congestión y topografía. El segundo objetivo sería el de acortar los tiempos de viaje reagrupando paradas y evitando desvíos innecesarios gracias al análisis granular de datos históricos. El tercer objetivo sería el de disminuir las emisiones de CO2 al garantizar un mantenimiento predictivo de la flota, reemplazando prácticas de calendario fijo. Optimización de Big Data, IoT e IA. En la fase 3, la recolección de los datos nos permitió que la Big Data nos permitiera seleccionar tramos alternativos y agrupar paradas. El tiempo promedio cayó un 10%, de 257 horas pasó a 222 horas y el consumo en dicha ruta bajó un 5%. Las rutas críticas como la AC y BD redujeron sus retrasos en el rango de 6 a 12 minutos, lo que se reflejó en un ahorro adicional de combustible de 3 a 4 litros por viaje. Entonces, esta optimización lo que hicimos fue reorganizar las rutas y pudimos evidenciar que sí ha mejorado el rendimiento, pero para robustecer el modelo necesitamos incorporar variables adicionales como la carga, la elevación y el tráfico horario, y así afinar las decisiones de ruteo. En el Internet de las Cosas nos permitió optimizar sensores de combustible. Esto nos permitió capturar el consumo casi en tiempo real y disparar alertas de pico anómalos como aceleraciones, ralentí excesivo. ¿De qué forma se optimizaron las rutas? Por ejemplo, el tiempo de viaje promedio cayó de un 8% en rutas replanificadas como la ABD y la BC. El consumo por kilómetro bajó de 0,418 litros por kilómetro a 0,361 litros por kilómetro en la ruta AD. Ahora, el mantenimiento y la optimización del mantenimiento con el enfoque predictivo apoyado en sensores de vibración y temperatura, las paradas imprevistas cayeron de un 30% y el porcentaje de viajes con retrasos en el rango de 6 a 12 minutos se redujo del 45 al 30%. El consumo en los vehículos con mantenimiento pasó de un promedio de 58 litros por viaje a casi 50 litros por viaje, igualando o mejorando los vehículos que nunca habían entrado en un mantenimiento programado. La optimización. El paso a un mantenimiento condicionado por los datos IoT demostró ser muy superior al esquema fijo, pero debemos implementar modelos de priorización, como por ejemplo vehículos de rutas con críticas primero. Cordial saludo, iniciando un análisis de los datos basado en la optimización elaborada por parte de nosotros tanto en la fase 3 como en la fase 4. Pudimos evidenciar unos patrones de ineficiencia detectados. Esto basado en las 6 rutas acordes a la que nos relacionaban en el dashboard de las actividades anteriores. Dentro de estos análisis se evidenció, por ejemplo, en la ruta C, que la peor eficiencia que se generó fue de 0,418 litros por kilómetro, que en teoría fue la más alta en esta ruta.
Mayores emisiones también generó la ruta AC con 1,11 kilogramos sobre kilómetro, también fue la más alta de las 6 rutas. El impacto que se generó por cada kilómetro adicional generó un costo de 0,418 litros, equivalente a 1,57 en cuanto al valor que genera por kilómetro eh, de CO2. En cuanto a la ruta AB, también se evidenció en el análisis un consumo medio alto que equivale al 59,14 litros por, por viaje. Esto equivale a un total de 2.957 litros en total. Las emisiones para esta ruta fueron de 1,06 kilogramos sobre kilómetro, por encima del promedio de la flota, que fue 1,05. Entonces, digamos que nos mostró un déficit en base a eso. El impacto fue de 4% más de emisiones que de la ruta más eficiente, que es la ABC. Entonces la AB comparándola con la ABC, generó un impacto de un 4% superior. En cuanto a las rutas CD y AD, el mejor consumo sobre kilómetro lo generó la ruta CD, que equivalió a un 0,339 litros sobre kilómetro, y la AD, que generó un 0,361 litros sobre kilómetro. Son las más bajas de las 6 rutas. Las emisiones fueron relativamente controladas, con 1,05 kilómetros, 1,05 kilogramos sobre kilómetro. Para estas rutas, aunque el consumo es menor, la CD tiene aún 7.899 kilómetros de, de CO2 en total. Esto mantiene su eficiencia, pero al reducir el volumen de carga o número de viajes. Entonces, por ese lado se vería perjudicado, porque tendríamos que reducir en estas dos variables. En cuanto a la ruta BC y la ruta BD, eh, generó buenas emisiones, 1,02 kilogramos por kilómetro, que fueron las más bajas de todas las 6 rutas. El consumo fue intermedio, estaba sobre el promedio de 0,382 y 0,387. Eso fue lo que evidenciamos en cuanto al análisis de los datos basados en la optimización que nosotros proyectamos en la ruta. En cuanto a la eficiencia de consumo de litro por kilómetro en cada una de las rutas. En el gráfico de barras mostramos la eficiencia de los litros por kilómetro para cada ruta. Lo podemos interpretar en cuanto a la barra AC, que es la barra amarilla. Se ubica en el 0,418 litros por kilómetro, evidenciando menor eficiencia comparada con rutas como la AD, que tiene 0,361 litros por kilómetro, y la BC, que tiene 0,35 litros sobre kilómetro. En cuanto a la segunda gráfica de las emisiones de CO2 por kilómetro, el gráfico de barras para visualizar las emisiones promedio por kilómetro se evidencia, por ejemplo, en la ruta AC, que es la que está marcada con color rojo, se destaca con 1,11 kilogramos de CO2 por cada kilómetro recorrido.
indicando que en esta ruta tiene un mayor impacto ambiental y se prioriza para acciones de mejora. Digamos que es como el ejemplo a seguir para la optimización del resto de las rutas. En cuanto a la simulación que se generó para proyectar el impacto, un impacto positivo para la transición de las rutas, presentamos una proyección de unas soluciones propuestas en términos de reducción de costos, tiempos de viaje, consumo de combustible y reducir las emisiones de CO2. Eh, Entre esta simulación, entre esta proyección que nosotros ejecutamos en esta fase, eh, encontramos o proyectamos eh, una proyección primero semestral y que esa proyección se duplique a hacer una proyección anual. Digamos que la hicimos a corto plazo en 6 meses para en esos 6 meses hacer un análisis y poder evidenciar el real impacto positivo que tenemos sobre las rutas. Pero pues digamos que hacemos un copiar y un pegar a los siguientes 6 meses para pues con algunos ajustes dependiendo los resultados que nos den. La proyección está basada en el pilotaje que va a ser entre el mes 1 y el mes 2, los 2 primeros meses. eh, Consiste entonces en instalar sensores de ultrasonido eh, en 10 vehículos de la ruta A, B y AC y así evidenciar los resultados y el comportamiento y configurar el modelo ML con datos de los últimos 3 meses. Es absorber, eh, digamos que ese historial de los 3 meses anteriores y así mismo configurar el modelo ML para que nos arroje unos nuevos datos en estos 2 primeros meses. En el tercer mes proyectamos medir la precisión de nuevos sensores y hacer un análisis de error versus la referencia manual. Entonces, cuando nosotros realizábamos el análisis manual y hacer un comparativo con ya el implemento de los sensores, teniendo en cuenta pues digamos que ese rango de error. También vamos en este tercer mes a hacer un comparativo de tiempo de viaje y consumo después de los pilotos. En cuanto a los meses 4 y 6, vamos a hacer un ajuste de afinación y un escalamiento. Entonces consiste en extender al 100% de la flota y se confirma reducción de un mayor del 15% de consumo. Ajustar umbrales de mantenimiento predictivo o preventivo, rocíos de alertas en cuanto a ventanas de servicio, que cuando se vaya a cumplir el tiempo de ese mantenimiento preventivo programado nos arroje unas alertas y automáticamente ingresar el vehículo a dicho mantenimiento para que digamos se cumplan estos tiempos y podamos ver una proyección real y unos resultados positivos. Igualmente entre el mes 4 y el mes 6 integrar completamente el motor de ruteo dinámico para el tema de la logística de las trayectorias y las entregas. Ya un poco más compacta la información que nos va a arrojar la Big Data y asimismo evidenciar la proyección positiva que nosotros estamos realizando. Para esto tenemos que hacer un monitoreo constante, diario, semanal,
y así poder evidenciando que efectivamente se estén dando esta proyección. En cuanto a dinero eh, eh, o a pesos, eh, la proyección la hicimos anual en cuanto, uno, al ahorro de combustible. Eh, Queremos reducir el 20% del consumo de combustible, que es equivalente más o menos a la cantidad de flota que tenemos, es de 1.200.000 litros, eh, eh, que equivale a 4.200.000. La reducción también de las emisiones de CO2, que las queremos reducir en un 19%, equivalente a 250.000 kilogramos. Y también queremos reducir los tiempos de ruta en 8.000 horas menos, liberando la capacidad para 200 viajes adicionales. Entonces, esa fue la proyección que nosotros hicimos. En cuanto a, a las conclusiones de la fase del curso como tal, eh, digamos que fue muy positivo. Digamos que los análisis, las proyecciones que nosotros realizamos, en cuanto a la eficiencia que pueden tener todas estas tecnologías inteligentes en el transporte, todas las ayudas que nos pueden brindar, toda la proyección que podemos realizar a futuro aprovechando estas tecnologías. Entonces, el aprendizaje fue muy positivo y la proyección que se hizo sobre las rutas y sobre la flota es bastante alentador. Muchas gracias. Recomendaciones. Primero, calibración y validación periódica de todos los sensores de combustible y motor, incluyendo pruebas cruzadas con contadores manuales de referencia. Segundo, enriquecer el análisis de rutas con variables de carga como pendientes y tráfico horario y pasar de modelos de optimización estáticos a modelos predictivos. Tercero, implementar un sistema de mantenimiento que combine datos de condición como vibración, temperatura, consumo, con métricas operativas como kilómetros por día o números de viajes para priorizar intervenciones y maximizar el ahorro. Cuarto, crear dashboards de alertas tempranas que integren consumo, tiempos de viaje y estado de mantenimiento, que formen un ciclo cerrado de mejora continua. Gracias.